Amigos de Metal y Más presenta en esta edición la historia de la banda Staglag, banda formada en Holanda en el año 2000, aunque también se incluyen miembros de Bélgica. Toman elementos del black metal atmosférico, del black metal experimental, aunque hay quien define también que es dark ambient. La palabra Staglag está intencionalmente escrita con una G y una H al final, que significa Global Holocaust, holocausto global. Esto a su vez deriva de la palabra alemana Mannschaftsstammlager, que es un campo de prisioneros de guerra. Esta banda particularmente ha tenido mucho secretismo, mucha obscuridad a su alrededor, en su entorno, debido a que no hay material disponible del cual se pueda tomar como documental o se puedan obtener testimonios dando la veracidad del por qué y quiénes conforman a la banda, dado que no muestran sus rostros, no tienen nombres y únicamente se dice que utilizan máscaras en una entrevista llevada a cabo de manera anónima por tanto el entrevistador como algún miembro de la banda. La banda Staglag cuenta con 5 álbumes, si es que así se le pueden llamar, en donde destacan tanto misantropía, como violencia, como tristeza, como odio, etc. Todas las emociones más profundas para plasmarlas en un álbum y posteriormente distribuirlo. Su finalidad es esa, ellos es lo que buscan. El primer álbum, Project Nihil, habla sobre la existencia del individuo, sobre la existencia inútil del individuo. No tiene otra finalidad, es un ambiente oscuro, es un ambiente donde se producen sonidos de manera catastrófica, no tiene una base rítmica, no tiene una base armónica, sin embargo hay elementos ambientales del black metal. El segundo álbum, Project Terror, es mucho más agresivo y perturbador, además de que su finalidad, en palabras del entrevistado, quien no se especifica quién es aterrorizar a la gente. El tercer álbum, Nihilistic Terror, no hay información disponible más que escuchándolo en las plataformas digitales. Su cuarto álbum, Project Misanthropia, indica el odio emocional y psicológico a la vida humana. Busca fortalecer esas emociones. En este caso particularmente, la forma en la que ellos desarrollan el contenido de los álbumes, pero particularmente en Project Misanthropia, es de un hospital psiquiátrico obtener a 7 pacientes. Esos pacientes presentaban, se dice que esquizofrenia, personalidad múltiple, psicopatía, y en uno de ellos incluso hasta hubo un homicida. La historia es turbia, la historia no es muy reveladora, sin embargo se dice que uno de los miembros de Staglag tenía acceso a dicho hospital psiquiátrico. Y no se les ocurrió otra cosa sino llevarlos a una fábrica abandonada donde disponían de materiales tales como maquinaria. El escenario era muy oscuro, se podrían encontrar cadáveres disecados de pájaros, etc. Era un ambiente realmente deprimente. Y para llevar a cabo este álbum, en palabras del entrevistado, se dice que se conforma de 3 procesos de elaboración. El primero es poner micrófonos alrededor de la fábrica, colocar a los enfermos, que sea la segunda fase, empezarles a decir qué es lo que tienen que hacer, dado que si se escucha el resultado final del material, pues uno se puede dar cuenta de lo que ellos quisieron transmitir. Finalmente se les ocurre, terminando esto, que es una sesión aproximadamente de 3 horas, llevar a los pacientes y la banda también a una capilla en un antiguo monasterio porque querían aprovechar la acústica y la atmósfera para grabar. Entonces el resultado, bueno, como lo mencioné, es de verdad para gente que tiene muchísimas ganas de explorar las emociones humanas, de ver el odio que la gente puede desarrollar no en sus facultades, y el resultado, bueno, básicamente se podrá escuchar más adelante. El último álbum, una característica particular, Pure Misanthropia, es que se le da a un enfermo una hoja, un cuaderno, para que él dibuje un rostro en el cual se puede observar las características de su estado mental. Este dibujo
resulta ser la portada del álbum. Miércoles de Metal decidió para esta edición dividir en dos partes esta breve cápsula, donde la primera, como ya se mencionó, es la historia de Stalag, y la próxima semana vamos a tener la historia de Gulag. Hay mucho que mencionar de esto, a pesar de lo poco que está disponible en la red. Hay mucho que todavía se puede extraer. Para algunos puede resultar fascinante el resultado de lo que esta banda llevó a cabo, dado que es completamente anónima, es muy oscura. Y bueno, se podría decir que ha habido una evolución en lo que están haciendo, no tanto en Stalag, sino más adelante en Gulag. Agradecemos mucho a quien se tomó el tiempo para escuchar esta breve cápsula.